Ok, perfecto. Hola, buenas tardes chicos. Bienvenidos nuevamente a otra clase gratuita de matemáticas impartida en cursos PREMED, cursos intensivos para medicina. Acuérdense que la finalidad de estas clases es para que vean cómo son las clases del curso en línea ya pagado y si les interesa también puedan entrar para ver más materias y ver esa materia de pensamiento matemático un poco más a detalle. Vamos a terminar de ver la materia de pensamiento matemático. Ahorita les digo qué tema y va a ser impartida por su servidor, el ingeniero Andrés Trejo. Mucho gusto. El tema que vamos a ver hoy es estadística y nociones de probabilidad. Ya con esto, si finalizamos la semana de cursos gratuitos, que va a volver a empezar el día lunes, pero otra vez desde el primer tema. Estadística ya es el último tema. Muy bien, ¿qué podemos ver en estadística? En estadística nos sirve mucho para poder analizar la información por medio de tablas de frecuencia o tablas de datos. Por ejemplo, esta es una tabla de frecuencia que está compuesto por diversos valores estadísticos y hay tres principales elementos que forman las columnas que están. Tenemos la primer columna que está dada por los rangos de los valores. Es decir, acá tenemos los rangos del salario en dólares de una persona. Si alguien gana de entre 10 a 20 dólares, se va a colocar acá. Y estos rangos nos van a indicar la manera en la que estamos dividiendo a nuestros datos. En la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta. ¿Qué nos dice la frecuencia absoluta? Es literalmente cuántas personas o cuántos valores hay dentro de nuestro rango. En este caso significa que 8 personas tienen un salario que va de 10 a 20 dólares. Y en la última columna está la frecuencia acumulada, que se denota así como una F mayúscula. ¿Y qué nos dice la frecuencia acumulada? Es la suma de la frecuencia absoluta más la suma más las frecuencias absolutas anteriores. Vamos a verlo ahorita en el ejemplo. Por ejemplo, la frecuencia absoluta es 8 y la acumulada también es 8 porque no hay más frecuencias atrás de ella. Sin embargo, aquí en la segunda ya es 13. ¿Por qué? Porque vamos a sumar 5 más 8, que es 13. Luego ya es 25. ¿Por qué? Porque vamos a sumar 12 más 13, es decir, 12 más 5 más 8. La misma frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta de los rangos anteriores. Esto nos da la frecuencia acumulada. Pero tenemos luego 35, que es 10 más 25, y 50, que es 15 más 35. ¿Para qué nos sirven? Esta nos sirve bastante para tener organizada nuestra información y así poder dar respuesta a otras preguntas que nos hagan con la misma información. Y nos sirve también para organizarla mejor y poder calcular los promedios, media, mediana y moda más fácilmente, que son los temas que vamos a ver a continuación, que son las medidas descriptivas. Pero antes tenemos que aprender cuál es la diferencia entre una población y una muestra. Una población es todo un conjunto, o sea, como que un universo que está compuesto por diferentes componentes o características o integrantes hasta eso. Y una muestra es una parte más pequeña de ese universo, pero que es representativo de todo esto. Por ejemplo, tenemos voy a dar dos ejemplos. El primero es todas las personas que puedan votar en México. Esa es la población. ¿Y quiénes son aquellas personas que puedan votar en México? Son las personas mayores de 18 años y que sean mexicanas. Todo eso es nuestra población. Tenemos un compuesto mucho más grande. Luego podemos obtener una muestra, que es una parte más pequeña. Por ejemplo, sería aquellas personas de 20 a 22 años en Chiapas. ¿Por qué forman una parte de la población? Porque pueden votar, porque son mayores de 18 años, pero ya es una parte más pequeña. Otro ejemplo puede ser cuando tomamos muestras de sangre. La población, en este caso, es toda la sangre que está en nuestro cuerpo. Y cuando nos toman hasta por eso se llama una muestra de sangre, nos quitan unos pequeños mililitros de sangre que son representativos de cómo está la sangre en todo nuestro cuerpo. Es por eso que se le llama una muestra de sangre. Muy bien, ojalá que haya quedado claro la diferencia entre población y muestra.
para que ya empecemos con las medidas descriptivas, que son las medidas de tendencia central. Tenemos tres, y estas tres las hemos venido trabajando desde la primaria. Tenemos la media, también conocido como el promedio. Promedio y media es exactamente lo mismo. Y esto también desde la primaria. ¿Por qué? Porque tus papás te decían, oye, hijo, hija, ¿cómo vas? ¿Cuál es tu promedio en la escuela? Y ya, por ejemplo, si tenías un 8, un 9 y un 10, ¿qué hacías? Pues tenías que sumar tus calificaciones y dividirlo entre el número de materias que son, ¿no? En este caso sería 27 entre 3. ¿Por qué 27? Porque 8 más 9 más 10 son 27. ¿Y por qué entre 3? Porque son 3 materias. Para obtener la media o el promedio, tenemos que sumar todos nuestros datos y dividirlo entre el número de datos. Es por eso, y en este caso, tenemos un promedio de 9. Solo que nosotros lo tenemos como promedio, pero es exactamente lo mismo. La mediana es el valor que se encuentra justo a la mitad de nuestros datos o de nuestro conjunto de datos. Para esto lo tenemos que ordenar de menor a mayor. Vamos a ver este ejemplo. Ahora queremos saber la media. Para empezar, ya están ordenados, que es una ventaja. Si no, nosotros lo tenemos que ordenar. ¿Y cuál es el valor que se encuentra a la mitad? Es el 9. Entonces, en este caso, la mediana es el 9. Sin embargo, el cálculo de la mediana varía si los datos son pares o si son impares. En este caso, tenemos 3 datos y 3 es un número impar. Por lo tanto, vamos a seleccionar el dato de en medio, justamente el que queda en medio. Igual si son 5, vamos a seleccionar el de en medio. ¿Por qué? Porque queda solito, porque son números impares. Sin embargo, cuando tenemos números pares, por ejemplo el 4, vamos a tener dos números que queden en medio. Sigamos trabajando con este ejemplo, pero ahora agreguemos otra materia. Digamos que ahora llevas 4 materias en la escuela. En una tienes 8, en otra tienes 9 y en las otras 2 tienes 10. Y ahora te piden, oye, hijo, hija, ¿cuál es tu mediana de la calificación? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es ordenar de menor a mayor las calificaciones. Luego, ver cuál queda en medio. Pero en este caso, como nuestros datos son pares, es decir, son 4 y 4 es un número par, no va a haber ningún número que quede justamente en medio. Entonces, ¿cómo se calcula la mediana? Tenemos que sacar el promedio de los números que quedaron en medio. ¿Y cómo se saca el promedio? Lo acabamos de ver. Sería 9 más 10, 19 entre 2. ¿Cuánto nos da? Nos da 9.5. Entonces, en este caso, la mediana es de 9.5. Es esa diferencia de cómo se puede calcular si los números son pares o impares. Y finalmente tenemos la moda. ¿Para qué nos sirve la moda o qué es la moda? Es el valor que aparece más veces dentro de nuestros datos. Puede ser una sola moda, puede ser bimodal, trimodal, o sea que hay muchas más modas dentro de ese conjunto de datos. En este caso tenemos que tenemos que es de una sola moda, porque el número que más se repite es 1 y ese número es el 10. 10 en este caso es la moda. Muy bien, ahora les voy a poner este pequeño ejercicio. Voy a borrar todo lo que escribí para que ustedes lo resuelvan. Lo pueden resolver, lo pueden resolver y ya yo les voy a preguntar. Si tienen la respuesta, lo pueden escribir directamente en el chat. Si no, pueden levantar la mano y ya les doy la palabra. O si se les hace más fácil, pueden quitarse el mute y ya hablan ustedes. Así que resuelvan este, por favor. Encuentren la media, la mediana y la moda. Mientras yo los voy a esperar y después de unos minutos, si no me dicen nada, les voy a preguntar y ya lo empiezo a resolver yo.
Voy a empezar a ordenar los datos porque acuérdense que para la mediana nuestros datos tienen que estar ordenados. Ok, correcto. Ya nos respondieron. La media es 21.72. Correcto. Muchas gracias, Claudia. 21.72. ¿Y cómo se calcula? Tenemos que sumar todos los números y dividirlo entre la cantidad de números que sumamos. ¿Cómo sería? Aquí para la media no tenemos que ordenar. Puede ser 18 más 19 más 20 más 20 más 22 más el resto de los datos. Muy bien, y a mí me dio que la suma de todos los datos es de 239. Después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividirlo entre el número de datos. ¿Cuántos datos hay? Hay 11 números, entonces lo dividimos entre 11. Y la respuesta, como nos dijo Claudia, es de 21.72. Muy bien. Ahora, ¿cuál será la mediana? Para la mediana sí es necesario que ordenen los datos. Si alguien ya lo tiene, igual me la puede escribir o lo puede hablar en el chat. Muy bien, Amairani ya me respondió que la mediana es de 22, correcto. Y también ya me respondieron que la moda es 22. Muy bien, empecemos con la moda. La moda es el valor que más se repite. ¿Y cuál es el valor que más se repite? El 22. ¿Cuántas veces se repite? 3 veces. Entonces es correcto, la moda es 22. Y la mediana, lo que tenemos que hacer es ordenarlo. Aquí prácticamente ya están ordenados los valores. Solo voy a colocar aquí el 21. Aquí sería 22. Solo es eso, 21, 22. Y aquí sería 25 y 26. Muy bien. Como son 11 valores, es un número impar. Entonces la mediana, perdón, va a ser el valor que se encuentre justo a la mitad. Y como son 11, tendrían que ser 5 acá, y 5 del otro lado. Sería acá, ¿no? 3 y 2. Y el valor que queda es 22. Muy bien, espero que a todos les haya dado así una media de 21.72, mediana de 22 y moda de 22. Vamos a continuar. Muy bien. Ahora vamos a ver las medidas de variabilidad. ¿Qué son las medidas de variabilidad? Para empezar, tenemos la varianza, que la varianza es el cuadrado de las desviaciones respecto a la media. Nos indica qué tan variables son nuestros datos. Si una varianza muy elevada indica mucha variabilidad, es decir, que nuestros datos están muy dispersos. Y la fórmula es diferente. Ahorita vamos a ver a detalle la fórmula. Pero igual, para una población tenemos esta y para una muestra tenemos la otra. La única diferencia entre una población y una muestra es que si vamos a restarle al número de datos un 1, que sería la parte de abajo, es esto. Muy bien, ahorita vamos a empezar a resolver. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular la varianza del mismo set de datos que tenemos. ¿Cómo se calcula? Acá tenemos la fórmula, pero vamos a explicar primero qué es cada parte de la fórmula. Para calcular la varianza, lo más importante es el promedio o la media, que nos indica que es esto. Esta X significa promedio o media, es lo mismo. Hay una sumatoria. ¿Qué nos indica la sumatoria? Que vamos a realizar la suma de estos valores. Acá tenemos X1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agarrar el valor de X1. ¿Cuál es X1? Es 18. Menos el valor del promedio, es esta X, elevado al cuadrado, más, porque es una sumatoria, el valor de X2 menos el promedio. ¿Cuánto vale X2? Es la siguiente X, vale 19. Y así lo vamos a ir haciendo con todos los números. El procedimiento de la varianza es un poco tardado. Así que si quieren, háganlo ahorita y me dicen si les da 6.21.
¿Sí entendieron cómo se hace? Vamos a agarrar primero la primera X. Bueno, lo más importante es tener el promedio o la media. Entonces, después vamos a agarrar cada valor de X, es decir, X1, X2, 3, 4, hasta que terminemos, hasta que lleguemos al X11 y lo vamos a restar por el promedio y al resultado de eso lo vamos a elevar al cuadrado y en forma de suma. Y en este caso, como es una muestra, porque aquí nos indica, le restamos 11, que es el número de datos totales, menos 1. Es por eso que al final nos queda 62.18 entre 10, que nos da esto. Trátenlo de hacer y les voy a dar unos minutitos para que lo puedan hacer. Y si no, pues ya pasamos al siguiente tema. Acuérdense que este es X1, X2, luego iría X3, que ¿cuánto es? Sería 20 menos el promedio, 21.72. Al resultado de esa suma lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Y por qué se realiza primero la suma o la resta y luego el cuadrado? Es por la jerarquía de operaciones. Eso también ya lo vimos el lunes. Y este lunes se va a volver a repetir por si les interesa o si ya quieren entrar al curso pagado, mucho mejor. Y ahí se ven los mismos temas más a detalle y también llevamos los temas de comprensión lectora y estructura de la lengua y pensamiento analítico, aparte de pensamiento matemático. Muy bien, ¿a todos les dio lo mismo? ¿Ya lo pudieron resolver? ¿Sí les dio lo de arriba, 62.18? Aquí, por ejemplo, les debe de dar... Ajá, sí les dio. Aquí, por ejemplo, les debe dar 13.83 más... más 7.39 más todo lo demás. ¿Por qué? Porque se resuelve primero la resta y luego el cuadrado. Y luego al final ya lo sumamos todo y nos debe de dar 62.18. Si quieren, eso lo terminan después y vamos a continuar al siguiente tema. Lo importante es que sepan aplicar la fórmula y que les haya dado el resultado. Muy bien, ¿qué otra medida de variabilidad existe? También tenemos la desviación estándar. Es la medida de dispersión más común y nos indican qué tan dispersos están los datos, pero con relación a la media. Es decir, imaginemos que aquí está la media de 21.72. ¿Qué otros datos teníamos? Teníamos 22 que estaban por acá. También teníamos 20 que estaba por debajo. Teníamos 19 que estaba mucho más abajo. Y es esto, nos va a dar como una nube de puntos que entre más compactados estén, o sea que mientras más cerca estén de la media o de la línea, vas a tener una menor variabilidad. Entre más alejados estén de la media, va a tener una mayor variabilidad porque están más dispersos. Esto es lo que nos indica la desviación estándar. ¿Qué tan alejados están de la media o del promedio? Muy bien. ¿Y cómo se obtiene? La fórmula es exactamente la misma para calcular la varianza. Lo único que cambia es que ahora al resultado de la varianza le sacamos la raíz cuadrada. Y ya, esa es la desviación estándar, porque la desviación estándar es el cuadrado de la varianza. Es por eso que le sacamos raíz cuadrada, para calcular la desviación estándar. Muy bien, ahora vamos a realizar este ejercicio para poner en práctica todo lo que hemos aprendido.
nos podemos ayudar con una tabla de frecuencias para que sea más fácil resolver los datos. Entonces, yo les recomiendo que igual escriban esta tabla y los llenen con todos los datos que hay. Voy a empezar yo a escribirla y luego ya ustedes siguen. Por ejemplo, en la primera columna les había dicho que van los rangos. En este caso, los rangos van a ser los números en sí. Tenemos que el más pequeño es 6, luego es 7, 8 y así. 8. Muy bien, estos son nuestros rangos, es decir, los datos en sí. Ahora vamos a ver cuál es la frecuencia absoluta de cada dato, es decir, cuántas veces aparecen estos datos en nuestro conjunto. Vamos a ver primero el 6. Acá tenemos un 6, otro 6 y ya no hay más 6. Entonces, como el 6 aparece 2 veces, colocamos acá que tiene una frecuencia absoluta de 2. Lo mismo con el 7. ¿Cuántas veces aparece el 7? Aparece, me parece que solo 3. Ajá. Luego el 8. Y así con todos los números. El 8 aparece 3 veces. Espero que también lo estén haciendo en su libreta para que estén aprendiendo. Porque lo que estamos haciendo ahorita es construir una tabla de frecuencia a partir de este conjunto de datos. Entonces acá tenemos 4, 4 nueves. Ajá, 6, 10. Luego vamos con los 12 porque ya no hay 11. Entonces 1, 2. Ajá, 4. 4. Luego en el 16 también vamos a ver cuántos hay. Hay 1, 2, 3. Ajá, 3, 4, 16. Luego en el 17 vamos a ver. ¿Qué me comí? ¿Algún 17? 1, 2. Ajá, aquí hay 1. 1. 3. Ajá, 3, 17. Vamos a ver cuántos 19 hay. 19, hay 2. 2. Y finalmente ya con el 20 tenemos 3. Ajá, 3 20. Y aquí me comí un 7 que no lo había puesto. Entonces serían 4 7. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la frecuencia acumulada, que no es más que sumar la frecuencia absoluta de ese rango más los rangos anteriores. Acá tenemos 2, acá tenemos 6, 9, 13, 19, 25, 29, 33, 37, 41,
Ajá, luego es 42, 45, 47 y finalmente tenemos 50. Tenemos un total de 50 datos, o sea, 50 números. Ahora, lo que vamos a hacer en esta última columna es multiplicar el dato por la frecuencia acumulada para que se nos facilite calcular el promedio. Entonces, vamos a ver cuánto nos da. Tenemos 6 por 2, 12, 4 por 7, 28, 3 por 8, 24, 36, 60. Luego acá es 72. Luego 13 por 4, 52. 14 por 4 es 56. Luego aquí es 60. Ajá. Luego 16 por 4 es 64. Luego es 17. 18 por 3 es 54. Luego 19 por 2, 38. Y finalmente 3 por 8, 3 por 20, 60. Esto nos va a facilitar calcular el promedio, porque solo tenemos que sumarlo y nos va a dar la suma de todos los valores. Al final lo dividimos entre 50 y ya nos da el promedio o la media. Entonces vamos a sumar todo. Sería 12 más 28 más 24 más 36 más 60 más todo lo demás. Y a ver cuánto nos da. Ajá, me dio que la suma total de todo esto es de 633. Pero para calcular la media tenemos que dividirlo entre el número de datos. Y el número de datos es 50. Entonces, 633 entre 50 es de 12.66. Muy bien. Ahora, para calcular la mediana, como tenemos que son 50 datos, vamos a tener dos datos justo en medio. ¿Cuál es la mitad de 50? Es 25. Entonces, los datos que estén en la posición 25 y 26 van a ser lo que tenemos que sacarles el promedio. Acá nos dice que el dato número 25 es 12. Por lo tanto, el número 26 va a ser el siguiente, que es 13. Sería 12 más 13 es igual a 25 entre 2. La mediana sería de 12.5. Ahora la moda. En este caso nos vamos a apoyar de la frecuencia acumulada para ver cuál es la moda. Tenemos que hay dos, entonces sería bimodal. La moda es 10 y 12. Ahora para calcular la varianza tenemos que sacar la sumatoria. Bueno, tenemos que aplicar la fórmula que estábamos viendo. A ver, vamos a ver cómo nos quedaría. Tenemos que, como son bastantes datos, vamos a tratar de hacerla rápido. Es primero el primer dato. ¿Cuál es el primer dato? Es 6 menos el promedio, o sea, la media. ¿Cuánto es la media? 12.66 al cuadrado. Vamos a hacer primero la suma. Esto lo tenemos que hacer 2 veces, así que podemos ponerle aquí el 2, que es el resultado de la multiplicación, más, ahora tenemos 7 menos igual 12.66 al cuadrado, y lo multiplico por 4 porque son 4 veces. Para evitar hacer este procedimiento el mismo número de veces, solo lo multiplicamos por el número de veces que se repite. Luego tenemos más, sería 3, 8 menos la media al cuadrado. Y así lo vamos a hacer con todos. Me voy a saltar el escribirlo y ya voy a escribir el resultado de una vez. Vamos a ver cómo nos queda. Nos queda... El primero, el del 6, me da 88.71. Y tenemos que hacer lo mismo para nuestros 20 datos. Nuestros 20 rangos casi que son, creo que son 13 rangos. Luego sería 7 menos 12.66 al cuadrado por 4.
Ajá, me da 128.14. Luego también tengo el 8. 8 menos 12.66 al cuadrado por 3, que es 65.1, más, ahora sería 9 menos 12.66 al cuadrado por 4, 53.58. Esto, para sacar la varianza no es difícil. El único problema es que es muy fastidioso, muy latoso o muy complicado el procedimiento. Pero de ahí, con que sepamos la fórmula y saber si es una muestra o una población, ya lo podemos obtener. Luego ya vamos con el 12, sería 12 menos el promedio por 6. Aquí me da 2.61. Luego es 13 menos el promedio, que es 12.66 al cuadrado por 4. Ahora ya me está dando en decimales. Si se dan cuenta, cada vez que nos acercamos a los números del medio o a los números del promedio, se va a hacer más pequeño. Y conforme nos vayamos alejando, se va a hacer más grande, porque ya estamos alejándonos del promedio. Aquí me da 7.18. Llevamos con el 15, llevamos más de la mitad. Entonces sería 15 menos el promedio, lo elevamos al cuadrado. Sería 15 menos 12.66 al cuadrado por 4. Ajá. Lo estoy escribiendo acá para que al final se nos haga más sencillo sumarlo todo. Ajá, ya vamos con el 16, luego es 17 menos el promedio al cuadrado. Vamos con 18, 18. Con 19 y ya casi terminamos. Por 2 sería 80. Y finalmente con el 20. Ahora lo que vamos a hacer es sumar todos estos datos y dividirlo entre 50. Cuando no nos especifica que si es una población o una muestra, lo vamos a tomar siempre como una población. Entonces sería sumar todos estos datos, todos estos números que acabamos de encontrar y dividirlo entre 50, porque es una población, porque no nos dijeron si es población o muestra. Ajá. Muy bien, a mí ya me dio que la varianza es de 16.023, casi 16 exacto. Ahora, para calcular la desviación estándar, lo único que tenemos que hacer es sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Entonces sería raíz cuadrada de 16.023, que es prácticamente 4. Hasta eso necesitamos la calculadora para saberlo, porque 4 por 4 es 16. 4.002, pero lo vamos a redondear a 4. Y ya con eso tenemos todos nuestros datos. Tenemos la media, mediana, moda, varianza y desviación estándar. Muy bien. Ahora vamos a ver las medidas de posición. ¿Cuáles son las medidas de posición? Son el cuartil, el decil y el percentil. ¿Por qué son medidas de posición? Porque prácticamente al ordenar los datos y al decir que que tal dato es el cuartil o el percentil, estamos indicando su posición relativa con el resto de los datos. Ahorita lo vamos a ver mejor con el ejemplo. Y estas son las fórmulas. Prácticamente es la misma fórmula.
¿Qué es K? K es el número que vamos a considerar o que nos están preguntando. N es el número de datos totales que hay. Y estos depende de si es percentil, decil o cuartil. En todos los datos hay 3 cuartiles, 9 deciles y 99 percentiles. Esto es muy importante. Ahora vamos a ver este ejemplo. Nos dice que tenemos el registro de asistencia de un grupo de 10 alumnos y nos preguntan los siguientes. ¿Qué dato corresponde al tercer cuartil? Ahora sustituimos los datos. ¿Qué nos están pidiendo? El tercer cuartil. Entonces, K vale 3. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 10 alumnos, entonces N vale 10. Y como son cuartiles, lo vamos a dividir entre 4. El resultado es de 7.5. En este caso, vamos a redondear solo cuando es mayor al punto 6. Si es menor, se redondea hacia abajo. Entonces, 7.5 es aproximadamente 7. Y lo que tenemos que hacer ahora es contar. Vamos a contar qué número está en la posición 7. Y tenemos que este 4 es la posición número 7. Entonces, ese 4 corresponde al cuarto cuartil. ¿Y los cuartiles qué significa? Un cuartil es el 25% de los datos. Como este nos dice que son 3 cuartiles, de acá hacia acá, o sea, de esta posición hasta esta posición, se encuentra el 75% de los datos, mientras que del otro lado se encuentra el 25% de los datos. Por eso son medidas de posición, porque nos indican esto, la posición del resto de los datos en relación del cuartil, percentil o decil que estemos calculando. Ahora acá nos dice, ¿qué dato corresponde al octavo decil? K se convierte entonces en 8, N sigue siendo 10 porque tenemos 10 alumnos, o sea, 10 datos, y lo dividimos entre 10 porque son deciles. Entonces nos da 8. El número que se encuentra en la octava posición, en este caso es este 4, corresponde al octavo decil. Y es lo mismo que de acá a acá está el 80% de la información y del otro lado, 80%, y del otro lado se encuentra el 20%. Muy bien. Y finalmente tenemos el 50avo percil, o sea, percentiles. Sería lo mismo, nos pide el 50, entonces K es 50, 10 es los números de datos que tenemos y 100 es igual a los percentiles, porque eso es 100, porque es percentil. Y entonces resolviendo nos queda que el dato número 5 corresponde al percil número 50. Y si nos damos cuenta, sería acá. Si nos damos cuenta, el segundo cuartil, el quinto decil y el 50avo percil van a corresponder siempre, siempre, siempre al valor de la mediana. ¿Por qué? Porque es el valor que se encuentra justo a la mitad de los datos. Porque de este dato a la izquierda está el 50% de los datos y de este dato a la derecha está el otro 50%. Por eso siempre van a coincidir con la mediana. Ok, esto es lo mismo. Y podemos realizar este ejercicio. Yo les puedo pedir que calculen el primer cuartil, por ejemplo, el primer cuartil. Entonces vamos a checar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprendernos la fórmula, que es K por N. Y como estamos trabajando con cuartiles, sería entre 4. ¿Qué corresponde K? K corresponde a lo que yo les estoy pidiendo, que en este caso es el primer cuartil. Entonces K es igual a 1. N es igual al número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y 4 a qué corresponde? Corresponde al cuartil. En este caso sería 5 entre 4, que es igual a 1.25. Pero acuérdense que les dije que solo se redondea hacia adelante si es mayor de 6, de 0.6. Entonces nos queda que el primer cuartil corresponde al primer dato. Si ordenamos esto de menor a mayor, por ejemplo, 21,22, luego 23, 24 y 25,
El primer cuartil corresponde acá, al primer número, porque eso es lo que nos indica. Entonces, de acá a acá se encuentran el 75% de los datos. Eso es lo que nos indican los cuartiles, deciles y percentiles. Por eso son medidas descriptivas de posición. Muy bien, ahora vamos a checar las nociones de probabilidad. Que en las clases en línea ya pagadas se ve un poquito más a detalle lo de esto, la teoría de conjuntos, que por medio de la teoría de conjuntos podemos hacer diversas operaciones de sumas, restas, intersección, unión y diferencia, que no es más que nada que esto. Lo vamos a ver lo vamos a ver superficialmente en las clases gratuitas y ya más a detalle se puede ver en las clases normales ya pagadas. Nos dice, en una división de 44 alumnos, 20 deben de presentar el examen de español, 18 el de matemáticas y 10 deben de rendir español, pero no matemáticas. Y deseamos encontrar diversas cuestiones. Para empezar, ¿cuántos alumnos no tienen que rendir ninguna materia? Esto es un problema que lo podemos resolver mediante conjuntos. Acá tenemos los tres conjuntos. Tenemos el conjunto de los alumnos totales, el conjunto de los alumnos que van a deber la materia de español y el conjunto de los que deben la materia de matemáticas. ¿Qué nos dice? Nos dice que de 44 alumnos, 10 deben de presentar, bueno, voy a cambiar de color. Muy bien, que de 44 alumnos, 20 deben de presentar el examen de español. Es por eso que hay acá 10 y 10, porque 10 y 10 es 20. ¿Qué otro? Nos dice que 18 deben de hacer el de matemáticas. 10 y 8 son 18, pero vamos a ver por qué se encuentra dividido de esta forma. Nos dice que 10 alumnos únicamente deben de rendir español, por lo tanto van a haber ciertos alumnos que deban de rendir español y matemáticas. ¿Cómo podemos diferenciar cuántos alumnos son? Muy fácil, porque de estos 20 que deben de hacer el examen de español, le vamos a restar 10, porque de estos 20 hay alumnos que van a hacer los dos exámenes, el de español y el de matemáticas. Entonces, 20 menos 10, nos quedan con los alumnos que van a hacer el examen de español únicamente y los que van a presentar dos. De estos 20, 10 van a presentar únicamente el de español y otros 10 el de español y matemáticas. Nos dice ahora que 18 alumnos van a presentar el de matemáticas. Hacemos lo mismo, 18 menos 10. ¿Por qué menos 10? Porque es esto. Estos 10 alumnos van a presentar dos exámenes. Y es por eso que se lo restamos al total. Ahora sí tenemos 10 alumnos que van a presentar español, 10 que van a presentar español y matemáticas y 8 que van a presentar únicamente matemáticas. ¿Cuánto nos da? Nos da 28. Para saber cuántos alumnos no tienen que hacer ninguna materia, sería 44 menos 28, que es 16. 16 es la respuesta correcta. Ahora vamos a analizar la siguiente pregunta. ¿Cuántos alumnos tienen que rendir ambas materias? Pues son 10 alumnos. Igual ya lo calculamos. Ya tenemos prácticamente todas las respuestas. ¿Por qué? Porque aplicamos la teoría de conjuntos. ¿Qué es esto? Son estos circulitos que nosotros nombramos como español, matemáticas y los alumnos totales. ¿Y cuántos alumnos deben de rendir por lo menos una materia o una materia? Pues son estos, la suma de 10 más 8, que es 18, porque los otros 10 son los que hacen dos materias. Muy bien, y esto es todo de la teoría de conjuntos. También acá. Vamos a realizar este problema y nosotros tenemos que aplicar la teoría de conjunto. Nos dice que 122 niños se les preguntó. Entonces, todo nuestro conjunto o el conjunto más grande equivale a 122. Luego, ¿qué hacen? 20 ventele, entonces 70, perdón, ventele. Entonces, dentro de nuestro conjunto grande va a haber un conjunto más pequeño de 70 personas, de 70 alumnos. Luego, 62 juegan videojuegos. Acá le vamos a poner tele. Luego, acá le vamos a poner videojuegos, que son 62.
Ajá. Luego, 45 practican deporte, 15 juegan videojuegos y practican deporte. Entonces, aquí vamos a colocar otro que está interceptando al de los videojuegos. Y aquí le vamos a poner 45, deporte. Y acá le vamos a poner 15, que son los 15 que están en los dos. 20 ven tele y practican deporte. Y 30 juegan videojuegos, ven tele y 10 hacen las tres cosas. ¿Cuántos niños hacen solo una actividad en su tiempo libre? Eso está sencillo. Creo que debimos de haberlo leído primero todo antes de empezar a hacer nuestros garabatos, porque los tres círculos están dentro del círculo más grande, pero estos círculos también se interceptan entre sí. Entonces vamos a colocar este círculo, este otro círculo, muy bien, y un tercer círculo que es lo que hacen todos. Ahora vamos a ver, aquí son los 70 que ven tele, los 62 que juegan videojuegos y los 45 que que practican deportes. Ahora, de estos, ¿cuántos ven tele y juegan videojuegos? Son 30. Ponemos el 30 acá. Ahora, ¿cuántos ven tele y practican deporte? Son 20. Ahora, ¿cuántos juegan videojuegos y practican deporte? 15. ¿Y cuántos hacen las tres cosas? Son 10. Muy bien. Ahora, si nos damos cuenta, la suma de todo esto debe de ser 122. ¿Por qué? Porque solo hay 122 niños. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Podemos empezar de lo más bajito hacia lo más grande. Para empezar, ¿cuántos hacen las tres cosas? Solo 10 hacen las tres cosas. Entonces, podemos restarle 10 a todo. Primero, vamos a restarle 10 a todo. ¿Cuántos juegan videojuegos y ven tele? Son 30, pero de estos 30, 10 también practican deportes. Entonces, lo que realmente solo juegan videojuegos y ven tele son 20. Luego también tenemos 15 que juegan videojuegos y practican deporte, pero sin embargo, de estos 15, 10 también ven tele. Entonces, solo hay 5 que juegan videojuegos y practican deporte. Es una D. Luego, de 20 que ven tele y practican deporte, hay 10 que también juegan videojuegos. Entonces, solo hay 10 que realmente ven tele y practican deporte. Este era videojuegos y deporte. Entonces, este es tele y deporte. Entonces, es una T. Muy bien. Ahora, de estos, tenemos que restarle nuevamente a los conjuntos más grandes, porque queremos saber cuántos son los que hacen estas cosas, los que realmente solo juegan videojuegos, ven tele y practican deporte. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Muy bien, vamos a seguir. Ahora de estos le vamos a restar a los que ven tele, ven video, a los que practican, los que ven tele, juegan videojuegos y practican deporte. ¿Cómo sería? Vamos a restarle 20 a estos dos, a los que juegan videojuegos y a los que ven tele. ¿Cuántos ven tele? Ven tele 70. Sin embargo, le vamos a restar 30, porque de estos 70, los demás hacen otras actividades. Entonces sería 70 menos 30, 40. Luego de los videojuegos, tenemos que hacer lo mismo. Le vamos a restar 25, porque 20 juegan videojuegos y ven tele, y 5 juegan videojuegos y practican deportes. Entonces sería, 62 menos 25 es 37. Y finalmente le vamos a restar a los de deportes, le vamos a restar 15. Serían 45 menos 15, 30. Y vamos a ver cuánto nos da. Sería 40 más 37 más 30.
107. Entonces, 107 son aquellos que solo hacen una actividad, porque los demás hacen diversas actividades. ¿Alguna duda? ¿Sí queda claro por qué nos da 107? Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver este último tema de probabilidad y ya terminamos. ¿Qué nos dice? La probabilidad es casos favorables entre casos posibles. Al tirar una moneda, ¿cuáles son los casos posibles? Es posible que caiga águila o que caiga cruz. Entonces son dos casos posibles. Si nosotros nombramos que va a caer águila, sería 1 entre 2. Entonces tenemos un 50% de atinarle. Al tirar un dado, y si decimos que caiga cierto número, ¿cuántas caras tiene un dado? Tiene 6. Y si nosotros decimos que va a caer 2, sería 1 entre 6, que es 16.67. Tenemos ese de probabilidad de poderle atinar al 2. ¿Por qué? Porque estamos nombrando un caso de los 6 posibles. Es por eso que es 1 entre 16. Ahora vamos a analizarlo en este ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una bola blanca de esta bolsa con 10 canicas? ¿Cuántas bolas blancas hay? Hay 4. ¿Cuántas canicas hay? Hay 10. Entonces sería 4 entre 10 por 100. Tenemos un 40% de probabilidad de que salga una bola blanca. Y acá tenemos también, ese ya es el último ejercicio y ya terminamos. En una bolsa, en una bolsa hay 10 bolas enumeradas del 1 al 20 con diferente color. ¿De qué colores hay? Hay rojas y verdes. Si sacamos una bola, ¿cuál es la posibilidad de obtener un número primo? Para empezar, hay que ver los números que nos indican. Está el 11, el 12, hasta el 20. Y luego lo que tenemos que hacer es identificar los números primos de estos números que estamos escribiendo. Vamos a eliminar los que no son primos. Podemos eliminar rápidamente a los números pares, porque ningún número par es primo, salvo con el 2. Luego los que son múltiplos de 5 y de 3. Ajá, me parece que ya. Y nos quedamos con 17, con 19 y con 13 y con 11. Muy bien, esos son los números primos. Entonces, ¿cuántos son? Es 1, 2, 3, 4. Sería 4 entre 10. ¿Por qué? Porque solo hay 4 números primos de estos números. ¿Y cuántas bolas hay? Hay 10. Por eso queda 4 entre 10, un 40%. Ahora dice, se sabe que la probabilidad de sacar una bola verde es 3/5. ¿Cuántas bolas hay de cada color? Vamos a analizarlo. Si hay 3/5, significa que de 5 bolas, 3 son verdes. Si multiplicamos esto por 2, ¿por qué por 2? Porque nosotros tenemos 10 bolas. Y si multiplicamos acá por 2 y por 2, ya cambia la probabilidad, pero bueno, se mantiene la probabilidad, pero cambia lo que dice. Acá, por ejemplo, nos dice que de 5 bolas, 3 son verdes. Y acá nos dice que de 10 bolas, que son las que tenemos, 6 son verdes. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Hay 6 décimos o un 60% de probabilidad de que nos salga una bola de color verde. Perdón, entonces nos dice cuántas bolas hay de cada color. Entonces hay 6 verdes y 4 rojas, porque el resto tiene que ser rojas y hay 10 bolas. ¿Cuál sería el resto? Pues sería de 4. Muy bien, y eso sería todo por mi parte. El lunes vuelven a comenzar las clases gratuitas de matemáticas. También, si quieren únicamente entrar a clases nocturnas de matemáticas, se tiene el horario de lunes a viernes de 8 a 9 y hay diversos costos. Si quieren por clase, por semana o por mes, igual les van a mandar la información. Y un último anuncio es que los vamos a invitar a un taller que es en línea. Es un taller de curaciones que va a ser en el fin de semana. E igual les va a llegar la información a su WhatsApp.
Entonces, eso sería todo. Si les gustó la clase, todas esas clases son similares a las que damos en el curso pagado en línea y les pueden pedir más información también en el WhatsApp. Entonces, nos vemos, cuídense mucho y espero verlos después. Bye.